103.5. La nueva mañana de Aspen. Momento de entrevista en la mañana de Aspen. Muy bien, y a esta hora de la mañana recibimos dirigentes, referentes del Frente Amplio. Les habíamos dicho desde ayer que una catarata, una lluvia de dirigentes por acá, barriendo literalmente el departamento, una delegación muy grande, separados para cumplir con distintos medios, como es el caso nuestro, pero también con organizaciones. Y hoy nos acompaña la exministra, yo me gusta presentarla así, de Turismo, Lilian Quechichian, y también Jorge de Polgar, se nos coló por aquí en el estudio, quien fuera presidente del Banco República. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿en qué andan? No se pregunta. ¿Cómo andan? Capaz que cabe. Andamos bien, con muchas expectativas, mucha alegría. Estuvimos acompañando el debate el otro día y venimos, ahora cuando entrábamos, conversábamos con otros compañeros. Hace un año que estamos de campaña, porque empezamos en las internas. Pero estamos bien, estamos contentos, esperanzados. Creo que el Frente Amplio ha desplegado una campaña en todos los rincones del país, producto los plátanos montevideanos, producto del trabajo de autocrítica que hicimos durante 2 años prácticamente, que nos obligó a volver a salir a la búsqueda y a escuchar a las personas, a que nos dijeran por qué habíamos perdido, cómo nos habían visto en el ejercicio del gobierno. Creo que fue una experiencia... Tomaron las críticas. Sí, asumimos... Porque en algo se equivocaron, obviamente, ¿no? En primer lugar, te diría que nadie se quejaba de nuestros gobiernos. Pero sí aparecieron algunas cosas, como que nos habíamos alejado un poquito de la gente, como que en algunos aspectos podríamos haber tenido una cuota de soberbia, como que algunas medidas las pudimos haber hecho un poquito más rápido de lo que la gente las comprendía. Y todo eso lo incorporamos a ese balance autocrítico que terminó nuestro Congreso, que incorporamos a las bases programáticas del Frente Amplio, y bueno, y nos permitió recuperar miles de votos que sin duda habíamos perdido en el 2019 y que nos dieron una vez más ser la fuerza política más votada, la principal fuerza política del Uruguay en este octubre. Lilian, estamos frente, para decirlo de una forma bien práctica y sencilla para que el oyente del otro lado, que es un vecino común como nosotros, lo comprenda. Estamos frente a 2 modelos claramente diferentes. Un modelo que reivindica lo que está haciendo el actual gobierno, ¿verdad? Que es el modelo de la coalición republicana. Y después el Frente Amplio, basándose en lo que hizo bien, pero además prometiendo, porque no tiene alternativa, porque es el que está fuera del gobierno en este momento. ¿Estamos frente a eso? A nosotros hablar de modelos no nos gusta mucho. A Danilo tampoco le gustaba mucho hablar de modelos, pero sin duda hay 2 miradas diferentes del país, del rol del Estado, de las empresas públicas y de cómo se crece. Nadie puede decir que en este gobierno, enseguida de la pandemia, se volvió a crecer, pero sin embargo no hubo distribución. Y para nosotros esa es la distinción mayor que tenemos con lo que ha venido haciendo este gobierno. Es decir, lo dijo el presidente, yo creo que de las pocas promesas que cumplió el presidente, es decir, nosotros queremos favorecer, trabajar y darle beneficios a los Maya Oro, que ellos después tironean y son los que generarán ese derrame. Eso no ha caminado ni en el Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Lo que nosotros podemos mostrar que hicimos fue crecimiento, y vaya si fue complejo, porque veníamos de la crisis del 2002 y realmente cuando subimos el gobierno en el 2005 no solo había 1 millón de pobres, sino que había una estructura del Estado absolutamente debilitada, y nosotros pudimos crecer, distribuir, crecer con equidad,
bajar la cantidad de pobres, hacer políticas transformadoras, como fueron el Sistema Integrado de Salud, como fue el Plan Ceibal, como fueron muchas de las cosas que después fueron un anclaje muy importante para que este gobierno pudiera enfrentar la pandemia. Yo siempre digo, pensemos lo que hubiera sido enfrentar la pandemia con los hospitales del 2004. Claro, bueno, eso quería preguntarle, Lilian, ¿cuánto le puede haber jugado al actual gobierno para no lograr objetivos que de pronto tenía planteados de no haber existido la pandemia, que nos pegó a todos por igual? Cuando digo nos pegó a todos, me refiero al mundo, ¿no? Una cosa Sí, la increíble. pandemia le pegó al mundo, le pegó a todos los países. Sin embargo, otros países de la región que la vivieron igual que nosotros, crecieron más que Uruguay y no generaron el nivel. Hoy Uruguay es un país que tiene más pobres, hay más niños pobres en hogares pobres, es un país que tiene más deuda y es un país que tiene más déficit fiscal. Es decir, si uno pasa raya a esas grandes cosas, está Jorge Polgar acá y podrá profundizar en ellas, pero indudablemente la pandemia fue un golpe, pero inmediatamente después de la pandemia el Uruguay creció. Nosotros creemos que la estrategia para enfrentar la pandemia en ese momento, lo dijimos en el Parlamento, no era la correcta, es decir, la ministra de Economía dijo hay que ahorrar, cuando el mundo entero invertía en lo social, tenía que gastar lo que porque no tenía. Lo que tenía con orden, y hasta lo que no se tenía en algunas partes del mundo, para que la gente no se nos cayera al fondo de la bolsa. Y eso fue lo que sucedió. Terminó la pandemia, hubo crecimiento, pero hubo más pobres, hubo más personas ganando con empleos más precarios, y eso es lo que nosotros tenemos un camino absolutamente diferente, además de obviamente tener en las empresas públicas y en el rol del Estado una mirada bien diferente a la que tenía este gobierno. Polgar, Lilian tiró algunos tips ahí como para conversar con usted, que tiene una visión más desde lo económico. ¿Es así? Porque el gobierno sigue reivindicando que mejoró el salario, que mejoró el empleo, etcétera, que el país está en mejores condiciones económicas. ¿No es así? Bueno, uno escucha a Lilian y realmente dice, no hace falta un economista en la delegación porque lo explica con mucha claridad. Y en materia económica es clave la credibilidad, ¿sí? La clave es la credibilidad y en política también. Y esta semana estamos viendo la semana final de promesas electorales, ¿sí? Todos prometemos estabilidad. Y tenemos credenciales para prometer estabilidad y medidas concretas de crecimiento. La sensación que tenemos es, cuando uno mira los números fríos, que eso no es tema de economistas, es que Uruguay perdió tiempo, ¿sí? Perdió tiempo porque los indicadores que en 2019 se hizo campaña contra la situación económica como que estábamos al borde del abismo, no era así, no le hacía bien el país esa imagen. Los indicadores son similares o peores que los que teníamos hace 5 años. Y compararse con 5 años atrás y conformarse que estamos mejor, si ese fuera el caso, parece una escala muy modesta de crecimiento, ¿sí? Es lindo entusiasmarse con promesas y poder creer en ellas. Esa es la clave de la política. Que se concreten. Que se concreten. Entonces uno tiene la posición más cómoda de la oposición, decir, bueno, si tiene estas ideas, ¿por qué no se aplicaron antes? Pero hay temas que directamente parecen no preocupar. En economía estamos, en el mejor de los casos, en indicadores algo igual de lo que estamos en 2019. Por lo tanto, no estamos al borde del abismo allá, no estamos al borde del abismo acá. Pero en la agenda del Frente Amplio la estabilidad económica sigue siendo muy importante. No puedo dejar de mencionar, ya lo hizo Lilian, el legado de Astori, que es patrimonio de todo el Frente Amplio, y saben los que nos escuchan que estabilidad, lejos de ser una cosa aburrida de economía, es la madre de grandes transformaciones, ¿sí? Es la garantía de poder llegar al fin de mes, o la esperanza de llegar al fin de mes. La base de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y la previsibilidad en economía, lejos de ser una cosa aburrida, es esperanzadora, es la madre de muchas reformas. Y Uruguay no había sido así. No había sido así. El Frente Amplio tuvo que rendir como cuentas de que iba a poder gobernar en la estabilidad, pero Uruguay no venía, y lo superó con creces, pero Uruguay no venía de una historia de gobernabilidad, de estabilidad, perdón, en materia económica. Las hiperinflaciones de los fines de los años 60, la deuda que nos condujo a la situación de la crisis de 2002, que no fue una plaga que nos cayó del cielo. Exacto. Entonces, en ese contexto sé que uno se entusiasma con las promesas electorales en un marco que son creíbles. Y en términos económicos, lo que repasaba Kichichan, Uruguay está en muchos casos peor que otros, sobre todo en las cosas que a nosotros nos importan mucho y les importan a los uruguayos, que es
el tipo de crecimiento, crecimos poco, pero crecimos rezagado con respecto a los países que nos podemos comparar de América Latina, en algunos momentos inclusive menos que la propia Argentina, con todo lo que le ha pasado a Argentina, y distribuimos muy mal. Y distribuir mal ha sido resultado de decisiones explícitas del gobierno. No hubo ninguna consideración en el gobierno de incluir aumentos diferenciales de las jubilaciones mínimas en estos años. No hubo en ninguna actividad de Consejo de Salarios hubo preocupación sobre los salarios más sumergidos. Y eso es el resultado de políticas económicas, que eso sí puede formar parte de una manera distinta de ver la economía, de ver la sociedad, pensando que la economía se encarga de que derrame. En ese contexto y con esa preocupación, el Frente Amplio tiene una agenda de productividad, de crecimiento, clave para poder seguir distribuyendo, y es la parte material que hace la felicidad. Entonces, en estas semanas de promesas y después del debate, qué lindo es poder creer en gente con credenciales propias y partidarias y programáticas, un conjunto de promesas que tienen que ver con la agenda de futuro de Uruguay. Ahora, nosotros analizamos todo eso en la interna, no como uruguayos, que además somos un país chiquito, pero durante los gobiernos del Frente Amplio, durante el actual y el futuro, le toque a quien le toque, Uruguay es muy bien visto desde afuera y un país confiable, porque la inversión, ustedes manejan números, nosotros no los manejamos, pero la inversión ha continuado y nosotros solamente nos limitamos a dar el ejemplo acá de Punta del Este. Ni se paró la inversión con el Frente Amplio, ni se paró ahora tampoco, pero hay para crecer más entonces todavía. Sí, claro, no alcanza. Lilian podrá repasar seguramente inversiones, por ejemplo, en turismo que están pendientes. Uruguay necesita una inyección de productividad, hay que empezar todo los cambios necesarios a la matriz de promoción de inversiones, hay que pensar en un plan de riego, ¿sí? Y seguramente también hay cosas muy rezagadas en materia de turismo, pensando en esta bella mañana aquí en el departamento de Maldonado, que forman parte de la agenda del conjunto de propuestas del Frente Amplio para el Crecimiento. Lilian, sí. El prestigio del Uruguay claro. es clave para ser un país confiable. Cuando nosotros entregamos el gobierno, inmediatamente este gobierno de la coalición, que tuvo que hacer una presentación ante inversores extranjeros, hizo una presentación de un Uruguay que venía ordenado, prolijo, no solo en su macroeconomía, sino en su calidad de la democracia, en la libertad de prensa, en las políticas sociales. Es decir, fue el propio gobierno, este gobierno, que ahora critica tanto lo que hizo el Frente Amplio, que reconoció que recibió un país ordenado y en crecimiento. Y obviamente, como bien decía Jorge, Uruguay no solo creció poco en estos 5 años, es justo decirlo, veníamos creciendo poco en los 5 años anteriores, porque indudablemente estábamos en una región muy compleja, sí. Y el único país somos que muy dependientes del entorno, no cayó totalmente fue Uruguay. Uruguay sí. se mantuvo parado en sus pies, pero sufrió, indudablemente sufrió la pérdida de puestos laborales. Después de haber creado más de 300.000 puestos, efectivamente perdimos unos 40, 50.000 puestos de trabajo, pero el tema del crecimiento es clave en el caso nuestro si queremos distribuir en algunas políticas que hoy están en las bases programáticas, que hoy están en el programa, un programa que el Partido Nacional dice que no conoce, o el candidato del Partido Nacional dice que no conoce, y pasó todo el debate hablando del programa del Frente Amplio. Claro. Es un poco contradictorio, pero sí estamos convencidos que hay que trabajar mucho en la inversión. La inversión tendrá que ser nacional, pero sin duda inversión extranjera también, y como tú decías, no hubo ningún sobresalto en los gobiernos del Frente Amplio. Cuando iniciamos el gobierno, la principal contrapartida era la creación de empleo, porque veníamos con un nivel de desocupación muy grande, y después esa ley de inversiones fue cambiando. Yo creo que ahora seguramente también va a haber que hacerle algunos otros cambios, porque el Uruguay es muy distinto, porque el mundo es muy distinto, sí, y porque la tecnología también empieza a jugar su papel. Claro. Lilian o Polgar, para cualquiera de los dos, ustedes, cuando digo ustedes me refiero al Frente Amplio en general, hacen mucho hincapié en la distribución, la redistribución. ¿A ustedes les consta que hay mucha gente que le rechina eso porque dicen, lo digo literal, ¿no? Dicen, otra vez el Frente le quiere dar plata a los vagos? ¿Qué es distribuir más o redistribuir? Bueno, primero, esa mirada de la plata a los vagos o a los pichis, una palabra que nosotros detestamos, sí, porque sabemos quién la usaba en la dictadura, este gobierno la continuó.
Las políticas sociales de este gobierno eliminaron muchos de los trabajos en los territorios que nosotros teníamos, que era sí hacer transferencias económicas, pero también acompañar a las familias a que empezaran a cuidarse solas, digamos, de alguna manera. Todo ese trabajo que tenían los OCAT, que tenía Uruguay Crece Contigo, que tenía Uruguay Trabaja, desapareció en los territorios. Hoy lo único que hay es la transferencia económica, pero no es transferencia a los vagos. El Uruguay creció porque los trabajadores tuvieron una porción de ese crecimiento importante. No solo los maestros que multiplicaron por 3 su salario, no solo los policías que lo multiplicaron, creo que por 4. Los salarios, sino todos los trabajadores, porque los consejos de salario volvieron a funcionar y, como muy bien decía Polgar, porque privilegiamos a los que menos ganaban y creamos el mecanismo de aumentos diferenciales para poder ir, es decir, muy lejos de que el dinero fue a los que no trabajan o a los que no quieren trabajar. Los que se beneficiaron fueron los trabajadores del Uruguay. Que en definitiva son la base de la pirámide que sin ninguna duda la economía. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Obviamente un país con empresarios, no hay duda, pero un país con trabajadores y con trabajadores bien remunerados y bien calificados. Eso es una cosa que nosotros hacemos mucho hincapié ahora en este programa nuestro de gobierno. Venimos de un mundo tan cambiante, se van a generar nuevos puestos de trabajo. Pero hay que prepararse. Hay que prepararse. Y para eso tenemos un planteo del INEFOP, de un nuevo INEFOP, en donde la capacitación de los trabajadores sea permanente. No solo para salir de la caja del supermercado e ir a la maquinita, sino mucho más profundamente, mirando un poquito más largo. Sí, sí. En ese sentido, nadie puede desconocer, por ejemplo, la descentralización de la educación universitaria que, por ejemplo, tuvimos en nuestra región, para no hablar a nivel nacional. Maldonado, El Cure, Rocha, La Valleja, 33, que ha posibilitado la formación, incluso acorde al lugar donde se vive, porque muchos chiquilines no piensan en volar al mundo cuando se formen, sino, bueno, ¿en qué me puedo formar que me va a dar rédito para yo permanecer acá en Punta del Este, que es donde nací? O Maldonado, digo, por un ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí, eso le puedo dejar a Polgar, que también es docente universitario. Pero digo solo dos cosas. Cuando uno habla de transformación educativa, ahora se habla tanto, no es solamente cambiarle al tercero, cuarto y quinto, que sean sexto, séptimo, octavo. Sí. Eso que tú acabas de decir, la descentralización de la UDELAR, la creación de escuelas técnicas en todo el país, y la creación de la UTEC, pegada directamente a la producción. La UTEC es marca registrada. Es marca registrada de los gobiernos del Frente Amplio, que llegó también a una cantidad de lugares del interior. Esa es una verdadera transformación educativa. Hoy tenemos mucho menos chiquilines que tienen que venir a las pensiones en Montevideo para poder estudiar, que se quedan, que se arraigan. Muchos chiquilines que están estudiando en la UTEC y después se quedan en esos territorios. Exacto. Porque se formaron específicamente para algunas cosas que tienen que ver con la industria agroexportadora o con la música, como ejemplo en Mercedes. Claro. Yo la recorrí toda, la UTEC vinculada a la música, y es increíble lo que han logrado con docentes venidos de Argentina. Bueno, yo creo que ahí todavía hay mucho para hacer. Yamandu Orsi está planteado universalizar los 3 años, es decir, cuanto antes agarremos a los chiquilines, mejor va a ser ese trayecto de que después podamos mantenerlos en secundaria, que es todavía el punto débil que fue de nuestros gobiernos. Si bien nosotros recuperamos muchos chiquilines, pero no pudimos lograr que todos se quedaran en secundaria, y que ha sido también un drama de este gobierno. Sí, y que se necesita, sin duda, lo decíamos, ¿no?, la formación cada vez más, y ahí en la juventud es donde hay que poner el ojo, porque son el mañana nuestro, ¿no? Exactamente, y en ese punto, si me permite, que repasaba Lilian, hay propuestas concretas que van a acompañar de credibilidad y de recursos. Porque hay becas, se va a multiplicar, se va a alcanzar a 70.000 estudiantes en secundaria para combatir el principal problema que tenemos, que es la deserción. Y eso atraviesa las clases sociales en Uruguay. Muchos de los que se escuchan sabrán en la familia, de amigos, que en distintas situaciones llevan a la deserción. En algunos casos el apoyo económico puede ser clave. Y allí se lleva a 70.000 el alcance, duplicando las becas que existen. Porque el instrumento existe y es bueno. Y el Frente lo potencia y lo utiliza. Pone recursos.
en muchas de las ideas que podemos compartir, la diferencia donde están las prioridades presupuestales, ¿sí? La prioridad presupuestal del Frente Amplio en la infancia, en la descentralización, y tiene credenciales nuevamente. Lilian repasaba lo de la UDELAR. Es fantástico cómo cambia el paisaje en distintas ciudades del Uruguay con la descentralización universitaria. Y eso no es solo una institución que lo puede llevar adelante, sino recursos económicos. Y es parte de lo que criticamos de ese ajuste al barrer en Uruguay, que fue inoportuno aparte. Primero no dio resultados, porque se prometía que era muy fácil resultado de no cuidar los recursos, que había 900 millones de dólares que automáticamente se podía ajustar el déficit. Lilian ya repasaba que el déficit está igual o peor que lo que estaba hace 5 años. Esos 900 millones se hicieron recorte en pandemia de la parte más dolorosa y más fácil de hacer, que fue salarios y su repercusión en jubilaciones. Hoy no solo nos ahorramos 900 millones, sino que estamos 980 millones arriba en gasto de lo que estamos hace 5 años atrás. Perdimos tiempo, perdimos plata, oportunidades, lo que no podemos perder es la esperanza. Capaz que un poco inflamado de campaña electoral, ¿sí? Pero cuando veo un programa articulado, ideas articuladas, llevado por un candidato, son creíbles y con responsabilidad de esa estabilidad económica que decimos que el Frente Amplio tiene, uno cree que hay un camino, tomando también las cosas positivas que se puede potenciar. De la misma manera que las políticas sociales se mantuvieron en gran parte, programas que fueron denostados, se mantuvieron, solo que se le retrasaron recursos. El Frente Amplio, por ejemplo, al bono crianza, que ha sido un instrumento de este gobierno, el Frente Amplio propone mantenerlo y potenciarlo, eso sí, acompañado de unas políticas integrales que esas sí fueron desmontadas lamentablemente. Por eso, Lilian Pulgar, perdón. Una cosa chiquita. Cuando yo te decía que incorporamos lo que la gente nos decía en esa recorrida que hicimos por todo el país, una de las cosas tenía que ver con el inicio, el gasto que las familias necesitan hacer cuando inician los chiquilines la escuela. Sí. Hubo muchas familias que nos dijeron, nosotros tenemos oferta de 4 años en el departamento, pero no podemos mandamos al que empieza primero y no mandamos al que empieza 4 porque necesitamos una inversión para que el chiquilín empiece la escuela. Bueno, en el programa Yamandú, que además es un profesor, que además ha vivido todas estas situaciones, incorpora una ayuda a las familias más vulnerables de unos 2.500 pesos para el inicio de las clases. Parecen pequeñas cosas, sin embargo tienen una importancia superlativa para lograr institucionalizar a los chiquilines y, por supuesto, más escuelas de tiempo completo, más CAIF, que nos permitan, como yo te decía, agarrar antes a los chiquilines. Y meterlos en la senda de la educación. Y meterlos en la senda de la educación, que es la mientras gran les dé la herramienta. Que aprendan todo lo que tengan que aprender. Sin duda. Lilian Pulgar, tenemos que ir redondeando. ¿Cómo están de cara al domingo? ¿Están expectantes, preocupados? ¿Tienen que meter mucho fierro de aquí al fin de semana? ¿Cómo se ve? Sí, no vamos a parar ni un minuto. Campaña abierta hasta el jueves de noche, porque después hay veda y después reparto de las listas, que es lo que estamos haciendo en todo el país. Estamos con optimismo, estamos con mucho optimismo. Todas las encuestas dicen que es una elección peleada, sin embargo tenemos mucha confianza en que podamos nuevamente, la gente confíe en un programa de cambios como el que está ofreciendo el Frente Amplio. Bueno, muchas gracias por la visita. El tiempo se nos ha agotado. Buena jornada. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Quién nos invita a almorzar al asado? Yo siempre les pregunto, pues es lo que me intriga. Y cuando bueno, vienen, ¿alguien nos invita o pagan los compañeros son muy buena gente acá. Sí, alguno nos invitará. En materia económica, que saque la cuenta Pulgar, que la tiene clara. Muy amables, mucha suerte. Gracias. Buenos días. No te vayas. En minutos seguimos con toda la información en Nuestra Mañana.